¿Qué tal, chiquilines? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver archivos. ¿Qué es un archivo? El concepto de archivo proviene del latín archivium y se refiere justamente al conjunto de documentos producidos por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Los documentos pueden ser libros, pueden ser fotos y pueden ser recortes de diarios. Y resulta que de suma importancia cuando se emprende una actividad de investigación histórica, las bibliotecas son los reservorios de archivos por excelencia y deben tener una buena clasificación y distribución para un uso eficiente. La palabra, sin embargo, ha extendido su uso y los lugares que se encuentran preparados para albergar y custodiar grandes cantidades de información son conocidos como archivos. Algunos países cuentan con archivos generales que albergan de una forma organizada toda la información con respecto a la historia y la cultura de sus pueblos. Existen en varios países, chiquilines, toda la información, como lo terminé de escribir, toda la información histórica pasada de años en años, en bibliotecas donde se archivan justamente en libros toda la información de todos los acontecimientos históricos. Pero ¿qué pasa? Eso lleva a consecuencia el tiempo, tener el desgaste. Hay mucha gente que trabaja en la restauración justamente de esos archivos, pero hoy lo mejor que puede pasar en muchos de los casos, los archivos también cumplen con la función de conservar y ayudar a la restauración de la documentación. Pero a menudo se utiliza el verbo archivar para dar a entender el cierre de un proceso, como por ejemplo cuando decimos caso cerrado. En el campo de la informática se llama archivo al elemento de información compuesto por una suma de registros, combinaciones de bytes. Llevan este nombre por ser los equivalentes digitalizados de los archivos antes descritos. Tanto es así que muchos de los archivos en papel se están actualmente digitalizando para reducir su tamaño físico y facilitar su organización y búsqueda. Los archivos informáticos, en general, tienen algunas características en común. Por ejemplo, el nombre. Cada archivo es identificable con un nombre, que no puede coincidir con otro que esté en la misma ubicación. Cuando hablamos en archivo o la composición de archivos, si ustedes crean un archivo donde diga texto, se puede llamar el archivo. Si está dentro de una carpeta, va a ser el único archivo que se llame texto. Pero en otra carpeta diferente puede haber otro archivo llamado texto. Pueden coincidir los nombres, pero no pueden estar en la misma ubicación. Después seguimos con la extensión. Los archivos llevan una extensión opcional que muchas veces indica su formato. Por ejemplo, si es un archivo de Word, .doc. Después tenemos archivos de música, WAV, como MP3. Eso después vamos a estar hablando de todas las extensiones habidas y por haber en los archivos. Tenemos el tamaño. Como se dijo, están compuestos por una serie de bytes que determinan su tamaño. Puede alcanzar kilobyte, megabyte y gigabyte. ¿Tá? Por ejemplo, si hablamos de un archivo de texto, ahí puede tener unos pocos bytes. Si hablamos de un archivo de música, puede tener megabyte. Y si después hablamos de archivos de películas, por ejemplo, pueden pasar los gigabytes. Después seguimos con la descripción. Además del nombre y la extensión, suelen tener otras características. Dentro de esta característica es muy importante porque puede aparecer la protección del archivo, lo que significa el permiso limitado para la lectura o la modificación. Seguimos con la ubicación. Todos los archivos pertenecen a un determinado lugar. El llamado espacio de almacenamiento. La mayoría se encuentra almacenados en discos rígidos. ¿Y qué pasa con esto? Nosotros en nuestro sistema de archivos es el que se encarga de ubicar a todos los archivos en las unidades, así sea la unidad C o la unidad D o cualquier unidad que tengamos. Donde vamos a guardar archivos, el sistema de archivos es el encargado de guardarlo, y para guardarlo
nos da la opción de tener una ruta. Cuando ustedes escriben la ruta, tienen lugar a encontrar a esos archivos. Por ejemplo, si van a archivos de programa, escriben la carpeta donde está. Eso siempre en la barra arriba les va a mostrar la ruta donde está ubicada nuestro archivo. Y después tenemos el formato, el modo en que el archivo será interpretado. Depende de su formato. Entre lo que están los formatos de texto, los ejecutables, los de datos, los de imágenes, los de audio, los de videos, entre muchísimos otros. Ahora pasamos a lo que es el sistema de archivos. ¿Qué es un sistema de archivos? Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria que estructura y organiza la búsqueda, la lectura, el almacenamiento, la edición y la eliminación de los archivos de una manera muy correcta. El objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda identificar los archivos sin lugar a error y acceder a ellos lo más rápido posible. Nosotros cuando queremos guardar un archivo, nosotros no pensamos que si puede pasar a fallar o no, pero nosotros podemos eliminarlo, podemos editarlo, podemos guardarlo en otra carpeta. Esto nos permite justamente algo que se llama sistema de archivos de los sistemas operativos. Asimismo, los sistemas de archivos son compuestos de operativos importantes, ya que actúan como una interfaz entre el sistema operativo y todos los dispositivos conectados al equipo. Justamente es la comunicación del sistema operativo con los sistemas de almacenamiento donde están esos archivos, porque nosotros podemos utilizar una actividad que sea sacar un archivo del disco duro y pasarlo al pendrive. Eso únicamente se puede hacer por el sistema de archivo. Para instalar un sistema de archivo hay que formatear los discos, por ejemplo los medios de almacenamiento, que hoy por hoy ya vienen, la mayoría cuando compramos un disco duro ya viene formateado, pero antes teníamos que hacerlo nosotros. Comprábamos el disco y el disco al venir de fábrica viene, digamos, se le dice de cero. Entonces lo que tenemos que hacer es formatearlo y pasarle un sistema de archivos que es el que tenga que ser compatible con nuestro sistema operativo que tenemos en la máquina, porque si no, justamente no nos va a dejar ni instalar Windows ni instalar el sistema operativo, porque tiene que haber una compatibilidad. Y en eso nos vamos a basar ahora. Sistemas de archivos más importantes. Hay diversos sistemas de archivos estándar para Windows, para Mac, para Linux, para Unix y el resto de los sistemas operativos. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han ido diferenciando cada vez más. Por ejemplo, se han creado sistemas de archivos adecuados para los dispositivos de almacenamiento flash, cada vez más populares, entre los que se incluyen las memorias USB y las unidades SSD. Todos los sistemas de archivos comparten la característica de utilizar una estructura árbol. Esa estructura la vamos a ver en la clase que viene, cómo es la forma jerárquica que se organizan los archivos, porque tenemos una raíz y de la raíz de forma, justamente por eso se le dice sistema árbol, va bajando de un orden jerárquico cómo se componen los archivos y carpetas, porque eso justamente nos permite organizar todos los archivos dentro del disco. Entonces, vamos con los sistemas de archivo. Tenemos FAT. Este sistema de archivo existe de 1980. Las versiones publicadas desde entonces reciben los nombres de FAT12, FAT16 y FAT32. El formato FAT es ideal para gestionar volúmenes de datos pequeños. Desde la perspectiva actual, el sistema de archivo FAT está desactualizado, porque incluso en la variante más moderna y potente, que es FAT32, lanzada ya en el 97, los archivos pueden tener un máximo de tamaño de 4 GB. FAT32 también limita el tamaño máximo de la partición en 8 teras. Entonces, ¿qué pasa con FAT32? Si ustedes tienen un pendrive de 16 GB y tienen una película, no sé, o un juego de 10 GB para pasar al pendrive, no lo pueden, porque si el pendrive está formateado en el sistema de archivo FAT,
o FAT32, que es el que viene ahora, no les va a permitir porque justamente pueden pasar archivos con un límite de 4 GB. Lo mismo si tienen un disco duro y quieren formatearlo en FAT32, no puede tener una partición más de 8 teras. ¿Tá? Igual eso, hacer una partición de 8 teras como es un disparate. Después tenemos a exFAT. Este formato, publicado en el 2006, es la evolución de FAT. El formato clásico de exFAT se diseñó originalmente para medios de almacenamiento extraíbles y por lo tanto especialmente adecuado para memorias USB, tarjetas de memoria y discos duros externos, como unidades de estado sólido SSD, con capacidad de almacenamiento individual. exFAT funciona de manera particularmente eficiente con soporte de datos más pequeños. Sin embargo, también puede procesar archivos grandes y supera el límite que tiene FAT32, que es justamente el límite de los 4 GB que estábamos hablando. Después tenemos el estándar de los estándares, NTFS. El sistema de archivo NTFS, que se introdujo en el 93 con el sistema operativo Windows NT, ha sido el sistema de archivos estándar para ordenadores con Windows desde Windows Vista. Ofrece varias ventajas sobre FAT, como la posibilidad de comprimir los medios de almacenamiento y una mayor seguridad en los datos, por ejemplo mediante cifrado. Una característica especial de NTFS es que los derechos de acceso y recurso compartido de los archivos y carpetas pueden definirse al detalle y de manera integral. Los usuarios pueden asignar derechos de acceso local y remoto a través de la red. Y no solo eso, que supera también si ustedes formatean una USB, un pendrive de 16 GB con NTFS, pueden usar la transmisión de datos justamente del tamaño de ese pendrive. No va a tener un límite de archivo de 4 GB, sino que pueden pasar archivos de 5, de 6, de 7, de 10 hasta 16 GB para adentro usando la capacidad del almacenamiento que tengan, así sea un pendrive, un disco extraíble, ¿tá? Una memoria, lo que sea. Si está formateado en NTFS, pueden usar la totalidad de almacenamiento de ese almacenamiento, ¿no? Digamos de la memoria, del disco, del USB. Todo el tamaño se puede usar en NTFS. Y por último tenemos a ext4. Se introdujo en el 2008 como sucesor de ext3. Este sistema de archivos es actualmente el estándar para muchos sistemas Linux, como por ejemplo Ubuntu. Su novedad más importante es la función extend, que optimiza la gestión de archivos grandes y evita la fragmentación de manera más eficaz de sus procesores. Como ext4, las particiones se pueden ampliar y reducir según sea necesario. ¿Qué pasa con esta extensión, chiquilines? Si ustedes quieren un día formatear una máquina y instalar Linux, la partición tiene que ser ext4, porque NTFS, FAT32 no van a ser compatibles para particiones Linux. Después vamos a hablar del tema de las particiones, ¿tá? Particiones de disco, que nosotros hemos hablado por arribita, lo que son las particiones. Por ejemplo, si ustedes tienen una unidad C y una unidad D, ahí ya significa que está particionado el disco, ¿tá? En 2 unidades. No se recomienda tener un disco que no esté particionado, ¿tá? Porque ya hablamos justamente que si un disco no está particionado, va a tener solo una única unidad, la unidad C, y ahí va a tener que estar instalados los sistemas, los programas y todos los archivos que tengan en la misma unidad. Entonces, cada vez que prendan la máquina, va a quedar muy lenta porque el disco tiene que leer toda esa información, ¿tá? Información que no es necesaria leer al arrancar la máquina, y cada vez que vayan llenando de datos se va a quedar muy lenta. Entonces, se recomienda particionar siempre los discos, dejar la unidad C para el sistema operativo y para programas, y la unidad D, una unidad vacía con mayor capacidad, para poner todos los datos. Entonces cuando prendemos la computadora, va a leer la unidad C y va a levantar mucho más rápido. No va a tener que leer todos los archivos que ustedes tengan guardados, como películas, como juegos, porque va a estar en otra unidad. Lo mismo cuando queremos formatear e instalar Linux, formateamos y le decimos que va a ser en ext4. Entonces eso sí va a ser compatible para instalar Ubuntu.